Esta foto la elegí de casualidad, no penséis que estaba yo haciendo la foto ni nada, es de internet, pero refleja bastante bien, yo creo, la idea de lo que vamos a hablar hoy nosotros, que es la idea de una iglesia, usando esa expresión del propio Papa Francisco, una iglesia en salida, y aquí tenía yo el problema, ¿cómo seguía la frase? Una iglesia en salida hacia los jóvenes no me gustaba. ¿Por qué? Porque entonces ya partes del principio de que hay una iglesia y allá unos jóvenes. Entonces, la iglesia que va en salida hacia los jóvenes. Si empezamos así, empezamos mal. Si decimos una iglesia en salida hacia los jóvenes, parece como que los jóvenes son objetos, no objetos de cosas, sino objetos de la misión. Que sí, porque todos somos objetos y sujetos de la misión. Pero no me gustaba la idea que el título nuestro fuera una iglesia en salida hacia los jóvenes. Y puse con los jóvenes. Porque somos iglesia todos. Mayores, medianos, jóvenes, niños. Y todos formamos comunión, comunidad. Y esto es muy importante. Vamos a tomar como texto base sobre el que vamos a intentar construir esta reflexión el documento preparatorio para la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se celebrará en el mes de octubre del 2018. Ya en la introducción de dicho documento nos encontramos con algo fundamental, el porqué de la Iglesia en el mundo. Y de hecho esto nos llevaría a otra pregunta de igual importancia. ¿Tiene sentido la Iglesia en el mundo de hoy? ¿Sigue siendo un referente la Iglesia para la sociedad de nuestros días? Y de aquí podemos concretar más el tema al que hoy vamos a intentar acercarnos un poco más detalladamente. ¿Tiene sentido la Iglesia para los jóvenes de hoy? ¿Es la Iglesia un referente para los jóvenes de nuestra cultura actual? ¿Qué piensan de la Iglesia los jóvenes? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo se ven? También los jóvenes que son conscientes que son miembros de la Iglesia y felices de serlo. Podríamos caer en la trampa de hacer nosotros las preguntas y darnos nosotros mismos las respuestas. Creo que es un error y que probablemente es uno de los motivos por los que quizás el joven no ve a la Iglesia como algo relevante en su vida en general. Porque la Iglesia hace preguntas y da respuestas sin contar con ellos. Perdonad si soy un poco duro ya de entrada diciendo esto, Vamos a partir de lo duro para luego ir ablandándonos, no al revés. ¿No nos ha pasado a nosotros también? Cuando nos encontramos a veces con una persona que no dialoga, que solo hace como monólogos y se hace preguntas y se las responde él solo. Al final desconectamos, ¿no? Estamos fuera de onda. Por eso a mí me gustaría que escucháramos de entrada la voz de los jóvenes. Lo primero de todo. Obviamente sería muy interesante si hubiéramos podido hacer una encuesta mucho más amplia y plural, pero por escasez de tiempo de mi persona y dificultades de posibilidades, la limitación ha sido simplemente he ido preguntando a los jóvenes que tenía más cerca, que son los de mi colegio. Y podríais decir alguno, claro, es que estás preguntando a jóvenes de un colegio cristiano. Sí, pues os vais a sorprender, pero vamos a escuchar. Lo primero, les he hecho 2 preguntas. ¿Cómo ves a la Iglesia? Y segundo, ¿es la Iglesia un referente en tu vida? Esas son las 2 preguntas. Los comentarios que vamos a escuchar ahora son de los alumnos de 6º de primaria. Escuchemos. En estos instantes se escuchó en la asamblea las grabaciones de lo que los jóvenes, tanto de 6º de primaria como después de 4º de la ESO, explicaron sobre cómo veían ellos a la Iglesia y si los veían como un referente para sus vidas. Debido a la mala calidad de la grabación, no se escucha bien y por eso ha sido retirado de este audio. Resumen de ello es que en primaria todavía ven a la Iglesia como un lugar agradable, como un referente, como la casa de Dios, como el lugar donde nos reunimos los cristianos, es decir, con una óptica positiva. En 4º de la ESO, sin embargo,
Incluso chavales que son creyentes y que se sienten cristianos, de familias cristianas, siguen viendo a la Iglesia como un referente, algunos de ellos, pero de una manera más crítica. Creen que tendría que modernizarse, tendría que adaptarse a los tiempos en muchas cosas, y por eso consideran que no es un referente para muchos compañeros suyos. Dicho esto, continuó la conferencia. Fijaros una cosa, yo cuando escuchaba a unos y a otros me preguntaba, ¿qué ha pasado entre una edad y otra? ¿Qué ha pasado entre una edad en que ven a la Iglesia como un lugar hermoso, un lugar que ayuda, un lugar que da gusto, un lugar que es entrañable, un lugar para que luego se diga, bueno, la Iglesia no es tan bonita o tan referencial o tan, ¿no? Es muy tradicional, en algunas cosas estamos en otra onda, etcétera. Ha habido ahí un desfase. ¿Qué causas han influenciado en ese alejamiento mutuo? Joven iglesia, iglesia joven. Al final hay una profesora que pasaba por ahí y dice, ¿de qué estáis hablando? Les estoy preguntando que por qué los jóvenes se han podido separar de la Iglesia. Y me contestó, yo creo que es la Iglesia la que se ha separado de los jóvenes. El documento preparatorio del Sínodo de Jóvenes comienza en la introducción diciéndonos que la misión que el Señor ha confiado a su Iglesia es la de anunciar la alegría del Evangelio. Y a mí me gusta mucho preguntarme cosas. Creo que las preguntas siempre mueven algo interiormente y pueden ser estímulo para dar pasos hacia adelante. Una pregunta que creo es muy relevante es, ¿realmente la Iglesia contagia al joven de hoy la alegría del Evangelio? El sínodo pretende ser continuación a la reflexión que está haciendo la Iglesia ante los distintos retos y situaciones del mundo de hoy. El pasado sínodo de los obispos, os acordaréis, reflexionó en torno a la familia, y de aquí nació la exhortación Amoris Laetitia. Así como entonces el énfasis parecía centrarse sobre el amor de los esposos y el hermoso compromiso del matrimonio, ahora la reflexión quiere centrarse en los jóvenes de estas familias, en los hijos de esos esposos de los que habla Amoris Laetitia. Y en la misma introducción del documento nos dice que la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud. Y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la buena noticia. Paréntesis. Los viernes, cada 15 días, tengo un programa en Radio María sobre doctrina moral social. Primera cosa que tendríamos que cambiar en la Iglesia si queremos llegar a los jóvenes, el modo en que hablamos. Los textos son tremendamente densos y el mundo hoy no funciona con frases eternas. Instagram, Twitter, te limitan los caracteres. ¿Por qué? Porque hoy en día los mensajes tienen que ser concisos, claros, directos. ¡Pum! La Iglesia todavía no se ha puesto las pilas y seguimos haciendo documentos. Fíjate esta frase que yo os acabo de leer, que son 4 líneas sin un punto. Es decir, desde que empiezo hasta que acabo, todo seguido. ¿Quién lo entiende? Si los mayores tampoco muchas veces entendemos un párrafo tan largo, es muy difícil de seguir y de comprender. Casi sería más fácil empezar a hablar con aquello de antiguamente de la Iglesia es hermosa, stop, punto. Dios te ama, punto. Abre tu corazón, punto. Estoy exagerando, pero me entendéis, ¿no? Que no, Dios te ama porque el Señor es misericordioso, porque ya en los orígenes, cuando Dios dijo que no sé qué, en la tercera palabra ya hay desconexión. Primera cosa importante. Una Iglesia en salida con los jóvenes tiene que aprender a hablar como los jóvenes. Y ahora diréis, pues aplícate el cuento. Claro, pero aquí hay distintas edades, Entonces tengo que buscar el equilibrio, ¿no? Mirad, la invitación que nos hace el sínodo es a escuchar las inquietudes y aspiraciones de nuestros jóvenes, porque a partir de ahí podremos entrever el mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer. El 8 de diciembre de 1965, tras finalizar el extraordinario y a veces sacrificado esfuerzo eclesial del Concilio Vaticano II,
por ayornar la Iglesia, es decir, por ponerse un poco a tono con los tiempos, Pablo VI escribió un mensaje a los jóvenes que es precioso y que tiene, a mi humilde entender, una fuerza fantástica, que no me resisto a no leerlo palabra por palabra. Y os lo voy a leer. Finalmente es a vosotros, jóvenes de uno y otro sexo del mundo entero, a quienes el concilio quiere dirigir este último mensaje, porque sois vosotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. Lo dijo Pablo VI, años 60 y algo. Si supiera Pablo VI cómo cambian las cosas hoy, que lo que te compras hoy dentro de 6 meses ya ha cambiado y es otra cosa, imagínate las transformaciones gigantescas. Sois vosotros los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de vuestros padres y de vuestros maestros, vais a formar la sociedad del mañana. ¿Os salvaréis o pereceréis con ella? La Iglesia durante 4 años ha trabajado para rejuvenecer su rostro, para responder mejor a los designios de su fundador, el gran viviente, Cristo, el eternamente joven. Al final de esa impresionante reforma de vida, se vuelve a vosotros. Es para vosotros, los jóvenes, sobre todo para vosotros, por lo que la Iglesia acaba de alumbrar en su concilio una luz que alumbrará el porvenir, vuestro porvenir. La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a constituir respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas, y esas personas sois vosotros. Está preocupada sobre todo porque esa sociedad deje expandirse su tesoro antiguo y siempre nuevo, la fe, y porque vuestras almas se puedan sumergir libremente en sus bienhechoras claridades. Confía en que encontraréis tal fuerza y tal gozo, que no estaréis tentados, como algunos de vuestros mayores, atención, a ceder a la seducción de las filosofías del egoísmo o del placer, o a las de la desesperanza y de la nada, y que frente al ateísmo, fenómeno de cansancio y de vejez, sabréis afirmar vuestra fe en la vida y en lo que da sentido a la vida, la certeza de la existencia de un Dios justo y bueno. En el nombre de este Dios y de su Hijo Jesús, os exhortamos a ensanchar vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra todo egoísmo, negaos a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio que engendran las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros, y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores. La Iglesia os mira con confianza y amor, rica en un largo pasado, siempre vivo en ella, y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida. Es la verdadera juventud del mundo. Posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud, la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Miradla y veréis en ella el rostro de Cristo, el verdadero héroe, humilde y sabio, el profeta de la verdad y del amor, el compañero y amigo de los jóvenes. Precisamente en nombre de Cristo os saludamos, os exhortamos y os bendecimos. Me parecen palabras proféticas de un santo, un lenguaje claro, directo, que anima al corazón, que despierta, que tiene mucha amiga. El cariño que transmiten también en la forma de hablar. Es para vosotros los jóvenes, sobre todo para vosotros, por lo que la Iglesia acaba de alumbrar en su concilio una luz que alumbrará el porvenir. Pero esto fue en 1965. Han pasado 53 años, si he contado bien. Y aquellos jóvenes a los que iban dirigidas esas palabras, pero los jóvenes de hoy no tienen mucho que ver con los jóvenes
de la época en la que escribe Pablo VI. Lo que creo que sería muy bueno es no perder el espíritu de estas palabras. Una iglesia que se sabe madre y que se sabe compañera de camino. Una iglesia que tiene una palabra concreta para los jóvenes de hoy. Una iglesia que invita y que propone, que ilusiona con el proyecto de una construcción de un mundo y una iglesia mejores. Y ese es el espíritu que creo coinciden con las palabras de Francisco cuando nos invita a ser una iglesia en salida. Una iglesia que no le asusta la realidad, sino que la contempla como un reto apasionante. Una iglesia que no carga con el estigma a los jóvenes de que son culpables de un mundo a la deriva, consciente que a menudo son los jóvenes las víctimas de un mundo que le han dejado los mayores. Las cosas por lo general no surgen por generación espontánea, sino que se van gestando. Lo que tenemos hoy es el hijo de lo que se ha gestado antes. Los jóvenes de hoy son los herederos de lo que se les ha dejado antes. Hay unas palabras en el documento preparatorio para el Sínodo de los Jóvenes que creo que vale mucho la pena recalcar. La Iglesia quiere acompañar la maduración de la conciencia y de una auténtica libertad. Estas palabras son hermosas e importantes en una sociedad donde a los jóvenes se les está enseñando más bien la herencia de Sartre. En su obra El ser y la nada, Sartre, un existencialista ateo de principios del siglo XX, afirma que la verdadera libertad es darle la absoluta responsabilidad al hombre de su existencia y descartar cualquier supuesto que indique una moral objetiva, externa. Sartre reniega de las reglas impuestas como normales o morales y considera que alinearse a ellas es indecente. El hombre elige a sí mismo quién quiere ser, porque es plenamente libre. Debe abandonarse a su propia convicción y lógica, eliminando todo lo que tenga incorporado, bien de la sociedad, bien de los dictados externos, de las influencias familiares, profesionales o de cualquier tradición o religión. Y renunciar al pasado, porque el pasado ya está muerto y fosilizado. Estas palabras las dijo Sartre, pero con otras palabras. Es lo que se piensa hoy. Si escuchamos al joven, y no tan joven, de nuestros días, hablar de lo que significa ser libre, seguramente aparecerá la idea de libre es hacer lo que yo quiera hacer siempre que no haga daño a los demás. Eso es lo que afirma Sartre. Mi libertad acaba donde empieza la del otro. Pero fijaos, ni rastro de la palabra verdad con mayúsculas. No hay una verdad, sino tantas verdades como personas. Decimos en catalán, tants caps, tants barrets. Cada uno lleva su verdad, o mejor dicho, carga, como decía Sartre, con el peso de su libertad. Según el pensamiento de Sartre tan asimilado en nuestros días, sin saberlo, la libertad produce angustia, porque el hombre debe tomar todo tipo de decisiones, constantemente debe elegir, y son esas elecciones las que producen la angustia. Tienes que elegir hasta el sexo que quieres tener, por poner un ejemplo. El niño recién nacido y la familia pregunta al doctor, ¿qué ha sido, niño o niña? Y la respuesta es, bueno, hay que esperar que él decida. Que decida. El ser humano en ese contexto de una libertad sin verdad lleva al absurdo en el que lo evidente desaparece. Pero la libertad rectamente entendida consiste en la personal decisión de alcanzar el bien. Pero tal decisión, para que sea correcta, ha de encontrarse regulada sí o sí por la verdad. Esto circunscribe a la libertad dentro de un marco, sin embargo, no en su perjuicio, sino al contrario, es la garantía de que la elección sea plenamente libre. Aunque el vínculo libertad-verdad es indispensable, aún hay algo más, y es imprescindible amar esa decisión, amar la verdad y sobre todo amar el bien que se quiere alcanzar. Sin el amor, el recto ejercicio de la libertad acabaría siendo un acto fríamente racionalista y no funcionaría. Por eso, cuando yo escucho a la Iglesia que afirma en el documento este de los jóvenes que quiere acompañar la maduración de la conciencia y de una auténtica libertad de los jóvenes, pienso, dura tarea,
pero imprescindible. Ahí nos jugamos el sentido de ser una iglesia en salida. Los jóvenes necesitan una iglesia que sea referente otra vez. Si no, los jóvenes su referente es la tele, internet, los otros compañeros y lo que se está mascando continuamente por ahí. La iglesia ya no se la escucha. Existen muchos retos en la realidad del joven de hoy. Incertidumbre laboral, condiciones de vulnerabilidad, migración, cultura cientifista, pluriculturalidad, una generación hiperconectada y a la vez con altas dosis de vacío y de depresión. El otro día salió en un periódico el dato escalofriante de que el 90% de los suicidios en España se daba entre jóvenes entre 15 y 25 años. Cuando uno tiene que pensar con ilusión en el futuro es cuando... Todo esto tiene lugar en un contexto donde la pertenencia confesional y la práctica religiosa se vuelven cada vez más rasgos de una minoría y donde los jóvenes se ponen no en contra, sino que aprenden a vivir literalmente sin el Dios de los cristianos presentado por el Evangelio y sin la Iglesia, apoyándose incluso en formas de religiosidad y espiritualidad alternativas, pero por favor que no sea la Iglesia, te dicen. En un contexto así, quienes estamos fuertemente vinculados a la Iglesia y tratamos de vivir en comunión y fidelidad, hemos de concienciarnos de la necesidad de ofrecer a los demás, especialmente a los jóvenes, el don que nosotros mismos hemos recibido. Y eso significa acompañarlos a lo largo de ese camino, ayudándoles a afrontar sus debilidades y dificultades, pero sobre todo sosteniendo las libertades que aún se están edificando. Por todo ello, la Iglesia, comenzando por los pastores, está llamada a interrogarse continuamente y a redescubrir su vocación a la custodia con el estilo que el Papa Francisco recordó en su pontificado. El preocuparse, el custodiar, requiere bondad. Pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota la fortaleza del ánimo, la capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. Una iglesia en salida con los jóvenes es una iglesia que contagia la alegría del Evangelio por el testimonio de sus hijos. Resumiendo, salir de la zona de confort donde pasamos la patata caliente a los jóvenes. Aquí estamos si quieren que vengan. Si mantenemos esa mentalidad, no van a venir. Muchas veces es el proceso de la familia el que mantiene a los jóvenes que están en las iglesias. Resumiendo, vivir el gozo del Evangelio en la familia, en la escuela, en la parroquia, en el compromiso en favor de los más pobres y necesitados. La fe se transmite por contagio. Es un don de Dios, cierto, pero es un don contagioso, como la gripe. Cuando uno tiene gripe lo contagia sin querer. Cuando uno vive desde la fe, la contagia sin querer. Cuando uno vive feliz, contagia su alegría sin querer. Y los jóvenes tienen un sexto sentido para conocer quién habla desde el corazón y quién habla impostado. Quién es auténtico y quién me quiere vender la moto. No es necesario una iglesia que quiere vender motos. Es importante que la iglesia en salida sea una iglesia que vive el gozo del Evangelio y que se alegre y que sale a contagiar. Hasta aquí esta pequeña reflexión, que obviamente es muy difícil acotar todo, pero que ojalá haya habido algo, aunque sea alguna frase, alguna idea, que os pueda servir para seguir dándole vueltas, ¿no? Gracias porque sois muy buenos, y habéis estado muy atentos.